Muy buenas a todos y bienvenidos a este video. En esta ocasión mi grupo y yo explicaremos sobre la Constitución, artículo 1, artículo 2, sus 24 incisos y sobre los derechos sociales. Primero veremos un pequeño preámbulo sobre la Constitución en Perú, qué es y cómo está constituida. Y bueno, sin más, comencemos. Boom, boom, boom. This gonna feel real good, alright? Most dope. Everybody please put a thumb in the air. La Constitución Política del Perú es un texto codificado de carácter jurídico-político en donde se encuentran las leyes. Se encarga de la separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Partes: el preámbulo, la parte orgánica, la parte dogmática y el apéndice. Estructura: consta de un preámbulo, 6 títulos, 26 capítulos, 206 artículos, 16 disposiciones transitorias y una declaración. Tenemos la evolución de la Constitución. La primera que se hizo fue la de 1823. Después tenemos la vitalicia de 1826. Sigue la de 1828, la de 1834, la de 1839, la de 1856, la de 1860, la de 1867, la de 1920, la de 1933, la de 1979 y la de 1993, que vendría a ser la actual. Ahora hablaremos de la Constitución Política de 1823. Esta fue elaborada y aprobada por el Congreso Constituyente convocado por San Martín, en el Protectorado. Constitución que no entró en vigencia. Se creó la Cámara Única de Representantes, y el presidente de la República era elegido por el Congreso en vez del pueblo como es ahora. Ahora tocaremos la Constitución de 1979. Esta fue promulgada por la Asamblea Constituyente el 12 de julio de 1979 y entró en vigencia el 28 de julio de 1980. Reconoció los derechos sociales y laborales, planteaba cierta protección al capital social y es considerada como reglamentarista. Ahora tocaremos la Constitución de 1993, que sigue vigente hasta nuestros días, elaborada por el Congreso Constituyente Democrático, aprobada por el referéndum realizado el 31 de octubre de 1993 durante el gobierno de Alberto Fujimori. Fue promulgada el 29 de diciembre de 1993 y entró en vigencia el 1 de enero de 1994. Es de carácter liberal y da protección al capital extranjero. Algo que acatar aquí es que la firma de Fujimori fue revocada en el gobierno de Alejandro Toledo de acuerdo a la ley 27.600. Artículo 1. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Bueno, este anuncio es el eje sobre el cual gira la interpretación de las normas de este cuerpo legal, así como todas aquellas que integran el ordenamiento jurídico del país. Es decir, el artículo 1 de la Constitución Política del Perú es la base, es el fundamento de todas las leyes peruanas, ya sea el Código Civil, el Código Penal, el Código de Niños y Adolescentes, etc. Este artículo nos habla de la defensa y la dignidad de la persona humana. Bueno, respecto a la defensa, este es el deber de todo y cada uno de los miembros de la sociedad y del Estado de proteger de una manera preventiva, unitaria e integral a la persona humana. Se dice preventiva porque el orden jurídico debe contener normas que permitan obtener pronta y eficaz protección frente a eventuales amenazas. Esto se encuentra en el habeas corpus y la acción de amparo del artículo 200. Se dice que la defensa es unitaria, porque el ser humano es un todo inescindible, que no se puede dividir, y de carácter psicomático, es decir, mente y cuerpo, constituido netamente por su libertad. Bueno, y partiendo de esta lógica se desprende la naturaleza integral de la defensa de la persona humana. Respecto a la dignidad que se menciona en este artículo, nos referimos a una cualidad inherente del ser humano, por el simple hecho de serlo. Esta cualidad moral expresa y evita la deshonra. La dignidad del ser humano explica y justifica los derechos fundamentales de la persona humana. En resumen, el artículo 1 nos habla del propósito fundamental del Estado, que viene a ser la persona humana, y todos están obligados a respetarla y protegerla. Ninguna persona o entidad puede denigrar, discriminar o actuar de manera indigna contra ella. Y si esto ocurre, el Estado tiene que intervenir y procesar con la sanción correspondiente al infractor.
Artículo 2. Derechos fundamentales de la persona. Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Esto quiere decir que ninguna persona puede quitarnos la vida, tampoco nuestra identidad y tampoco hacernos daño, tanto física como psicológicamente, ni atentar contra nuestro desarrollo y bienestar. Un ejemplo de este tipo de atentados sería el aborto, que vendría a ser quitarle la vida a un neonato que ni siquiera ha nacido, pero que es sujeto a estos derechos. Inciso 2. Toda persona tiene derecho al igual ante la ley. Nadie debe ser discriminado por un motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Hace algunos años pasaba que en algunas discotecas se reservaban el derecho de admisión a una persona por una condición étnica, económica distinta. Esta es una práctica un poco bastante común en nuestro país. Se comparte con el comportamiento racista que todos nosotros hemos sido testigos alguna vez. Inciso 3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razones de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. Bueno, la persona humana no se puede desarrollar con solo respeto a sus libertades clásicas. El hombre es un ser racional, como todos sabemos, lleno de ideas, conocimientos y creencias que conforman su mundo espiritual. Así que es importante que tenga libertad de pensamiento. La persona humana siempre quiere buscar la verdad, y esta parte con la consigna de cómo se creó el universo. Este es inducido por diferentes medios o factores, como los amigos, la educación familiar, la televisión, etc. Por eso es importante su libertad espiritual, porque esto garantiza su condición racional y digna. Para entender mejor este artículo, no solo nos habla de la relación directa con Dios, no, sino también la facilidad de hacer juicios propios, saber diferenciar en lo que está bien y lo que está mal, discernir de manera práctica la moral, y nadie será perseguido como en la Inquisición, porque no es delito pensar y razonar, porque la ley lo dice. Ahora veamos el inciso 4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social sin previa autorización, ni censura ni impedimento, algunos bajo las responsabilidades de la ley. Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal, se buscan en el fuero común. Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Y los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación. En otras palabras, nos dice que somos libres de opinar y formar e informar. O sea, los periodistas no tienen por qué sentirse amenazados por decir la verdad. Ese es un derecho clave para hacer valer nuestros demás derechos, ya que esto hace que el gobierno se entere de que está haciendo algo mal o cualquier persona esté haciendo algo mal. Ahora veamos el inciso número 5. Derecho al acceso a la información pública. Toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria puede levantarse a pedido del juez, del fiscal de la nación o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley, y siempre que se refieran al caso investigado. En otras palabras, se puede decir que cualquier persona puede acceder a la información pública de una entidad o de una persona. Sin embargo, hay restricciones. Por ejemplo, no puedes pedir su intimidad, cosas que afecten su intimidad personal o las que expresamente se excluyen por ley, como dice acá. También tampoco puedes pedir el secreto bancario y la reserva tributaria, ya que estos rara vez se exceptúan por una investigación. Inciso 6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Bueno, ¿qué quiere decir esto?
Como todos sabemos, el desarrollo de las tecnologías han provocado un acelerado proceso en el desarrollo de la humanidad. Así como estamos viviendo una revolución tecnológica con transformaciones socioeconómicas, pues estas traen consigo una serie de problemas, sean legales, éticos, políticos, que son dañinos hacia la persona humana. Este artículo vela por la intimidad del individuo y condena el mal uso de la información. Ahora veamos el inciso número 7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y a familiar, así como a la voz y a la imagen propia. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviadas en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional y sin perjuicio de las responsabilidades de la ley. En otras palabras, ninguna persona puede ser difamada por un medio de comunicación social, ya que si la información es dudosa o es inexacta, pues afecta al honor y a la imagen propia del individuo. Inciso 8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. Este inciso nos habla del derecho que tenemos todos nosotros de tener total propiedad sobre nuestras creaciones, hacer con ella lo que queramos, hasta podemos lograr ganancias de ella y lucrarla. Pero para esto debemos nosotros patentar nuestra marca, sea el nombre de nuestro libro, de nuestro invento. Debemos siempre patentarlo, y ya que en el Perú la institución encargada de esto es el INDECOPI. Inciso 9. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley. Esto está referido principalmente a la prohibición de aprehensión domiciliaria sin que exista orden judicial alguna. Por ejemplo, si alguien quiere entrar a tu casa, obviamente tiene que ser un policía y tiene que mostrar su acta de Ministerio Público u orden de allanamiento. Solamente no se requiere un acta cuando el delito es flagrante, es decir, cuando encuentras a la persona con las manos en la masa. Cabe mencionar aquí que la propiedad es absoluta, exclusiva y perpetua. La propiedad del individuo es absoluta porque confiere al titular sus 4 atributos de propiedad, que vienen a ser usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Es exclusiva porque descarta todo derecho sobre el bien, y es perpetua porque su uso nunca extingue el derecho. Esto se amplía más en el título dedicado al régimen económico de la Constitución. Ahora veamos el inciso número 10, al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos solo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandato del juez, con sus garantías en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen. Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente, de conformidad con la ley. En otras palabras, si no he hecho nada malo, no pueden tocar mis comunicaciones o documentos privados. Eso sería una falta. Y tampoco pueden abrirlos o incautarlos si como les digo, no he hecho nada malo, salvo que, como dice acá, haya sido por un mandato del juez. Pero incluso así no podrían abrirlo del todo porque simplemente se vería lo que respecta al caso, más no los demás. Veamos el inciso número 11, a elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y al salir de él y al entrar en él, salvo limitaciones por sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley extranjera. Esto quiere decir que nosotros podemos ir por el Perú sin ningún problema, salvo condiciones como por ejemplo la pandemia hoy en día, o si tenemos algún cargo penal. Inciso 2. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncios anticipados a la autoridad, las que pueden prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad pública. Todos tenemos el derecho a reunirnos sin previo aviso en diversos locales. Somos libres de eso. Ahora bien, hay que realizar una petición previa
a la autoridad en caso de que queramos reunirnos o hacer algún movimiento de protesta, sea una huelga, etc., en una plaza o vía pública. Porque también somos libres a esto, siempre estando sujetos a el permiso de la autoridad, ¿no? Si se cumplen los motivos anteriores mencionados. Inciso 13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo de la ley. No pueden ser disueltas por resolución administrativa. Esto quiere decir que podemos asociarnos y constituir fundaciones sin fines de lucro como lo son las instituciones sociales, por ejemplo, y estas no pueden ser disueltas por resolución administrativa, ya que así lo estipula la Constitución. Inciso 14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público. Esto coloca una barrera al derecho a una libre contratación. Las personas son libres de hacer lo que la ley no prohíbe, pero no pueden pasar los límites de lo establecido en ella. Por lo tanto, tener libertad de contratación no significa contratar para fines ilícitos. Un acto lícito es todo aquello que no prohíba la ley. Dentro de estas limitantes, el empleador es libre de contratar mientras se mantenga el orden público. Inciso 15. Toda persona tiene derecho a trabajar libremente, con sujeción a ley. Toda persona humana mayor de edad tiene derecho a 48 horas de trabajo semanales, como máximo, porque así está establecido en la ley. Puede ser de 8 horas al día con un día de descanso a la semana, o bien puede ser en algunos casos que trabaje más horas en un día y menos en otro, siempre y cuando no se excedan las 48 horas a la semana. También tienen el derecho de oponerse a cualquier forma de trabajo forzoso, o contrario del orden público. El trabajo es un deber y un derecho. Claro, obviamente sujeto a la ley, ya que las personas no tienen por qué pasar todo el día en el trabajo y tener tiempo para sus vidas. Es prácticamente imposible. Inciso número 16. A la propiedad y a la herencia. Como sabemos, esto es un derecho, ya que cualquier persona tiene derecho a una vivienda y a heredarla de un pariente por medio de un testamento. Inciso número 17. A participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Los ciudadanos tienen conforme a la ley los derechos de elección y de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum. Esto quiere decir que nosotros podemos formar nuestro propio partido político, o podemos formar una empresa o una sociedad o una cultura, como lo dice acá, y somos libres de hacerlo. También podemos elegir o revocar nuestras autoridades de acuerdo a una iniciativa legislativa y un referéndum. Inciso 18. Toda persona tiene derecho a mantener reservas sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquier otra índole, así como guardar el secreto profesional. No es necesario y mucho menos estamos obligados a decir nuestras convicciones políticas, creencias filosóficas o religiosas, ya sea cuando estamos buscando un trabajo, realizando alguna petición o trámite, porque nadie debe ser juzgado por ninguno de estos motivos, porque todas nuestras creencias o lo que sea no debe afectar nuestros derechos. Somos libres de reservarnos y nadie puede obligarnos a lo contrario. Para entender el concepto de secreto profesional, hay que tomar como ejemplo a los médicos y abogados, que para crear un ambiente de confianza, estos pueden recibir secretos de los mismos clientes, informaciones que nadie puede saber. En el caso de los abogados, les pueden contar la verdad sobre un caso y si ha matado a alguien, ¿no? El abogado puede agarrar y actuar como testigo del crimen, o también puede actuar como un profesional y defenderlo. En los médicos es igual, tiene que respetar la intimidad del cliente y así se forma el secreto profesional. Inciso número 19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen el mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad. Esto quiere decir que, el Perú es una nación que consta de muchas culturas y eso conlleva a muchos idiomas. Digamos que uno de esos individuos que pertenece a tal cultura, a dicha cultura, viene a Lima y con su intérprete para que él pueda, digamos, si enfrenta un cargo legal, hablar
su idioma y con el intérprete al lado, que él, como dice su nombre, interpretar tal acción. Esto también se aplica para los que vienen de afuera, ya que no pueden comunicarse por medio de palabras sin un intérprete, ya que la mayoría no lo entiende. Inciso 20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar el interesado una respuesta también por escrito, dentro del plazo legal, bajo responsabilidad. Los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional no pueden ejercer individualmente el derecho de petición. Este inciso nos habla que tenemos el derecho de realizar alguna petición, por el motivo que sea, y debemos recibir una respuesta de la autoridad competente, de manera escrita, ya sea de la comunidad o de bien individual. Por ejemplo, hacer una petición para la limpieza de una zona urbana o la construcción de un bien común. Aquí hay que tomar en cuenta que los miembros de la Fuerza Armada o la Policía Nacional deben ejercer este derecho individualmente. Inciso 21. Toda persona tiene derecho a su nacionalidad. Nadie puede ser despojado a ella. Tampoco puede ser privado del derecho de obtener o de renovar su pasaporte, dentro o fuera del territorio de la República. Como claramente se dice, nadie puede ser despojado de su nacionalidad. Toda persona tiene derecho a una identidad. De esta manera se entiende el derecho a tener o renovar un pasaporte, con el puro objetivo de ser reconocido jurídicamente, ya que este es el documento de identidad internacional. Inciso 22. A la paz, a la tranquilidad y al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Esto nos quiere decir que cualquier persona tiene el derecho a tomar un descanso o a gozar de su vida y de la paz y tranquilidad, en un ambiente donde no haya disturbios y que esté adecuado al desarrollo de su vida. Inciso 23. A la legítima defensa. Para esto existe una autoridad llamada INDECI que se encarga de, como dice aquí, la defensa civil y al que todos estamos sujetos. Inciso 24. Este inciso nos habla sobre las libertades y la seguridad personal, que a su vez se divide en 24 laterales. Inciso 24, lateral A. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Tomemos por ejemplo el botar basura en la calle. Como no hay una ley que prohíba esto y no hay penalidad alguna, somos libres de hacerlo. El no cometerlo vendría a tomar una práctica de moralidad, a diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Otro ejemplo para entender mejor este lateral es cuando algunos cines permiten el ingreso de alimentos comprados en la misma empresa. No hay ley que permita estas irregularidades, es decir, este lateral nos dice que si algo no está permitido o no está prohibido por la ley, nosotros somos libres de decidir si lo hacemos o no. Siguiendo tenemos a la B, que dice: no se permite forma alguna de restricción de la libertad, salvo en los casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas. Esto quiere decir que ninguna persona tiene derecho a realizar la trata de personas o otra forma de esclavitud humana o de trata humana. Todos somos libres y nadie nos puede quitar eso. Inciso 24, lateral C. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por el incumplimiento de deberes alimentarios. Como dice, por el hecho de tener deudas no nos llevará a la cárcel, mas sí pueden penalizarnos de otra manera. Esto no incluye los deberes alimentarios, que incluyen la proporción de comida, hogar, vestido, salud, movilización, etc., por parte de los cónyuges, hijos, ascendentes, hermanos, etc. Artículo 24, literal D. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley. Viéndolo desde el lado simple, nadie puede condenar a alguien sin antes ser juzgado en la ley por una autoridad competente. Es decir, nadie puede ser sancionado sin antes ser procesado legalmente. Toda persona es inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Esto quiere decir que cualquier persona, hasta un asesino, puede ser inocente hasta que no se demuestre lo contrario, ¿verdad? O sea que no se hayan dado las pistas correspondientes o simplemente él no haya declarado. Entonces, hasta ese punto es inocente. Nadie puede ser detenido sin mandato escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito.
El detenido debe ser puesto a disposición del jurado correspondiente dentro de las 24 horas o en el término de la distancia. Estos plazos no se aplican en caso de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los asuntos implicados por un término no mayor a 15 días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes vencido dicho plazo. Esto quiere decir que ningún policía puede venir de la nada y decirnos que estamos detenidos sin ningún mandato o honesto. Nosotros estamos en el derecho a reclamar ese tipo de cosas, ¿verdad? Y además, tampoco nos pueden dar prisión preventiva si no hemos practicado el terrorismo o el espionaje o hemos traficado drogas. No nos pueden llevar a una comisaría en caso de que eso no haya ocurrido o si no estamos en flagrante delito. Inciso 24, lateral G. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previsto por la ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin dilación y por escrito, el lugar donde se halla la persona detenida. Este inciso nos dice que toda persona tiene derecho a la comunicación, a no ser que la ley se lo prohíba, por diferentes motivos. Y es así que la autoridad, a su vez, está obligada a señalar la ubicación de la persona. Inciso 24, lateral H. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquella imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad. Este inciso es transparente y fácil de entender, pero en resumen, nadie debe ser sometido a ningún tipo de violencia. La violencia está totalmente prohibida, y la información, datos personales, perfiles obtenidos por medio de la violencia no tienen valor alguno, y claro está que se le da alguna pena al victimario. Para finalizar tenemos los derechos sociales, que es que cualquier persona tiene en una sociedad. Derecho a un empleo y a un salario justo. Toda la persona tiene derecho a trabajar y a ganar lo justo. Derecho a la protección social en casos de necesidad. Seguridad social, bajas laborales, desempleo, jubilación, maternidad, etc. Cualquier persona, como dice acá, es protegida socialmente. Derecho a la vivienda. Toda persona tiene derecho a un lugar donde radicar o donde dormir, como diríamos. Derecho a la educación gratuita y de calidad. Toda persona tiene derecho a la educación, no importa de dónde venga, no importa qué idioma hable, no importa. Y que sea de calidad. Derecho a la sanidad. Toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano y bueno, eso es todo. Derecho a un entorno saludable, al acceso a la cultura y a todos los ámbitos de la vida pública de la comunidad. Y derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria. Con eso finalizaríamos esta parte. Los derechos están inherentes en la vida de todas las personas, en su vida, en la de sus familiares, inclusive en la mía. Nacen con nosotros. En la actualidad, todos somos testigos del significado que le damos a la palabra corrupción. Todos somos testigos de cómo nuestros familiares hablan mal del manejo que tienen al país por parte de las autoridades, del presidente, del Congreso, de los ministros. Toda la política del Perú está llena de estos populistas con aires de neoliberales republicanos. Pero, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a dejarnos gobernar por estos demagogas charlatanes que solo buscan el bienestar de algunos y no el bienestar común? No conocen la sociedad, no conocen al Perú. Pues claro está que el mensaje que les quiero dar es que deben conocer sus derechos. El respeto de su dignidad, la libertad de expresión, de conocimiento, de opinión, entre muchos otros. Pero no es así de sencillo. No sirve conocer el derecho si no aplicamos el conocimiento, si no compartimos nuestro intelecto con el resto, para así salir adelante como nación. Porque si no, las autoridades seguirán abusando de nuestra ignorancia hacia la Constitución y sus artículos. El emplear nuestros derechos a la vida diaria nos harán convertirnos en una sociedad modelo, crédula y con una participación política activa. No olvidar que así como tenemos derechos, también tenemos deberes. El deber a votar en las elecciones, el deber de cuidar el medio ambiente
el deber moral, deber social. Yo estoy convencido que el deber que tenemos como pilar fundamental es el conocer sobre la Constitución. Cierra. Bueno, llegando a la parte final del video tenemos las conclusiones. Por mi parte, he podido aprender que la Constitución es un documento legal en donde se encuentran nuestros derechos, deberes y las leyes. Por mi parte, puedo destacar los derechos a la vida, ya que se nos atribuye desde que somos concebidos. Tenemos el derecho a una identidad desde que nacemos, y entre otro tipo de cosas que vienen a ser los derechos fundamentales de las personas que están estipuladas en cualquier constitución, pero que es importante recalcarlas, al igual que el derecho a formar asociaciones o instituciones sin fines de lucro y que éstas sean revocadas por un decreto administrativo. También los derechos de las personas están compartidos con algunos derechos sociales que también tenemos nosotros, pero que están en la sociedad. Por ejemplo, tenemos el derecho al trabajo y al salario justo. Tenemos derecho a una educación de calidad y gratuita. Tenemos derecho a la sanidad. Tenemos derecho a una buena alimentación y a una vivienda. Estos derechos sociales, acompañados con los derechos de las personas, son muy importantes conocer, ya que si por alguna razón una persona intenta vulnerarlos, podríamos fácilmente denunciarlos. Pero como vemos, hoy en día la mayoría de las personas son tratadas miserablemente, y la verdad al no conocer su constitución no pueden hacer nada. Entonces este video se hizo para que ustedes puedan ver lo que realmente tienen, que es gratuito y que cualquier persona posea. Supongo que eso es todo. Muchas gracias por ver el video.